Ahí abajo está mi Twitter por si después quieren estar en contacto por las redes, y si no por mail, es igual, ¿no? Es carinaleon@gmail.com. Mi idea es trabajar el aprendizaje, cómo está cambiando el aprendizaje, no por la pandemia, quiero decir. El aprendizaje mediado tecnológicamente viene cambiando con la introducción de tecnologías. Hoy tenemos otros contextos, otras dificultades bueno, que seguramente ustedes me contarán. Muchas de estas son políticas, porque tienen que ver con las brechas, ¿no? que esta pandemia muestra en relación con la conectividad, y es una brecha compleja, porque no es solamente para los sectores vulnerables, ¿no? Hoy tener una buena conexión en una casa donde hay más de un hijo, hija, con más de un dispositivo, ya se torna complejo, ¿no? No voy a hablar de las brechas de conectividad, tampoco voy a hablar tanto de la enseñanza, me voy a posicionar sobre el aprendizaje, y después voy a trabajar algunas estrategias didácticas, porque comprender el aprendizaje es fundamental para saber qué está ocurriendo, ¿no? en la cabeza de nuestros jóvenes. Y estos cambios, vuelvo a decir, no son cambios de hoy, son cambios que vienen realizándose, ¿no? Y primero entonces voy a trabajar un poco esto, ¿no? Los cambios, y en relación con los escenarios. Solo decir, en relación con la pandemia, que fueron tiempos de sostén, ¿no? Y de un sostén pesado, por eso esas manos tan grandes. Nos tocó en la universidad, en las escuelas secundarias, en las primarias, incluso en los jardines, conectar con nuestros estudiantes de otras maneras, no porque no hayamos arrancado con trabajo virtual antes, no porque esto no sea novedoso, pero siempre la instancia de lo presencial era una instancia muy valorada, ¿no? En algunos casos está bueno porque se hizo visible este valor de la enseñanza en otros ámbitos, y yo creo que además se puso en valor el trabajo docente, ¿no? que hay detrás de todo lo virtual. Pero vuelvo a decir, estos escenarios tuvieron que ver con un sostén importante, pero sobre todo quiero detallar cuáles son las características de los escenarios digitales, porque estas características llevan a determinado tipo de aprendizajes, ¿no? Y voy a tener el celu atento, Caro, por si querés, por si ves que se corta o si no se escucha, ¿no? Si se me ve pixelado no me importa tanto como si no se escucha, ¿no? Ahí voy a dejar, esperen, que voy a dejar el celu, que quiero leer a Caro, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. ¿Cómo son estos escenarios? Estos escenarios son inmersivos. ¿Qué significa inmersivos? Lo voy a recuperar después con la gamificación. Pongamos el ejemplo. Cuando uno ve una serie, está inmerso en la narrativa de la serie. Uno hace a veces maratones de series, ¿no? Uno ve un capítulo y quiere ver el siguiente. La inmersión es un fenómeno de los últimos años de los escenarios digitales. Los juegos y los videojuegos son otro ejemplo de inmersión, porque la inmersión va a la profundidad, va a no querer salir del entorno, ¿no? Las clases en general, las clases siempre, digo, más allá de si son virtuales o presenciales, no tienen un formato inmersivo, porque es un formato, digo, la clase arranca y termina, y no es que estamos esperando la próxima clase de modo inmersivo, ¿no? Los escenarios digitales tienen una inmersión que la enseñanza no tiene. Entonces vamos a después recuperar algunos rasgos de esta inmersión que sirven para repensar las prácticas de enseñanza. Por otro lado, estos escenarios son multiexpresivos. ¿Qué quiere decir esto? El uso de la imagen, en los podcasts, los memes. Hay un montón de formatos que las tecnologías tienen, y que tampoco son formatos superficiales, porque cada formato imprime también alguna característica que incide en los aprendizajes. Muchos y muchas de nosotros somos más visuales, recuperamos algo más de lo visual, algunos un podcast, un fragmento de una clase narrada les sirve. Digo, entonces esta multiexpresividad también nos da pistas acerca de cómo podemos aprender y de cómo podemos enseñar de modo más complejo, ¿no? Multiexpresivo. Esta dimensión expresiva del conocimiento es una idea de Eisner, no muy nueva, ¿no?
estamos hablando de cognición y currículum de la década del 90, pero que hoy con las tecnologías hace carne, ¿no? A veces hay ideas conceptuales que uno las termina de entender años después, ¿no? Y esta idea de la multiexpresividad nos habla de formatos distintos. Aprendemos de distintas maneras y también hay formatos distintos para expresar lo que aprendimos. No solo que aprendemos en diversidad cognitiva de manera distinta, sino que cada uno puede expresar lo que aprendió de manera distinta. Imagínense que yo puedo expresar lo que aprendí con un meme, ¿no? Y es un meme sintetiza, ironiza, ¿no? Entonces tenemos muchas formas. Tenemos escenarios inmersivos, tenemos escenarios multiexpresivos, y tenemos el 3 y el 4, que me detengo solo para que lo pensemos profundamente. ¿Por qué lo digo? Estas son dos ideas que trae Barico en el libro The Game, que es un libro último, ¿no?, del 2019, donde él dice que lo que la tecnología fue haciendo en estos últimos años fue la de simplificar las mediaciones. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué quiere decir simplificar las mediaciones o la invisibilización de procesos? Si acá hay informáticos, informáticas, ingenieros, calculo que seguro, si uno hace un análisis desde el DOS hasta ahora, ¿no?, que no pasaron tantos años, pero que fueron veloces los procesos, antes uno tenía que poner un comando, ¿no? Antes uno tenía que hacer algún proceso para que ocurriera algo, ¿no? Cada vez es más sencilla la interfase, cada vez con un clic accedemos a más cosas, y esto, que es informático, tiene algunas consecuencias cognitivas, porque estas simplificaciones que se fueron de alguna manera simplificando, lo que hacen es que se invisibilizan los procesos de pensamiento. Y lo que estamos pensando en hacer a través de algunas estrategias de enseñanza es cómo hacer visibles estas mediaciones. Porque mediaciones hay. La mediación entre la información y la construcción de conocimiento es la más compleja hoy, ¿no? Ya lo voy a trabajar. Pero estos son escenarios donde cada vez es más sencillo acceder, más sencilla la interfase, ¿no? Y esto hay que pensarlo bien. Y por último, el 5 y el 6 nos hablan de escenarios fragmentados, porque la información está en distintas redes, en distintos formatos, en distintos lugares, no está en un único lugar, no es convergente, y esta fragmentación también es compleja desde el punto de vista de la construcción del conocimiento, y lo digital, Barico llama esto el ultramundo, ¿no?, el mundo digital, que es como un mundo paralelo analógico, ¿no? Estamos en un mundo físico y digital de manera simultánea, desmaterializa la experiencia, ¿no?, porque es una experiencia digital, no física, y de alguna manera desmaterializada, ¿no? ¿Qué nos trae esto para los aprendizajes? Algunas ideas que quiero compartir. Si no vi mensaje de Caro, así que debemos estar bien. Algunas ideas de los aprendizajes. Una idea que es una idea que para mí es sumamente interesante es la del aprendizaje justo a tiempo. Y es que el aprendizaje se da en el momento en que se puede dar ese aprendizaje. Un poco tiene que ver con la idea de ubicuidad de las tecnologías, de ruptura del aula tradicional, en el sentido de estar aprendiendo en todo tiempo y en todo lugar. Y tiene que ver con que uno aprende en el momento que está preparado para aprender. Y a veces ese momento en que se produce ese aprendizaje no condice con la enseñanza. Esto lo tenemos claro, ¿no? Sabemos que algunos estudiantes entienden un tema 2 años después. Nosotros a veces entendemos cosas posteriormente, ¿no? Entonces, pero el aprendizaje justo a tiempo está bueno porque en relación con las tecnologías uno dispone permanentemente de esta información y de acceso a problemas o a cuestiones, ¿no?, que los docentes van poniendo. Entonces, esta conjunción es interesante, pensar que la tecnología está disponible en los mejores de los casos, cuando hay conexión o por lo menos cuando hay un celular, y se va a dar ese momento en el que los estudiantes, justo cuando necesiten comprender ese tema, van a poder hacerlo. Por otro lado, y voy en una diagonal, son pluricontextualizados por esto que estamos viendo, ¿no? Y me parece que este contexto de la pandemia lo puso claro, no se dan únicamente, hoy estamos en nuestros hogares, ¿no? No sé en qué lugares están ustedes, pero en Cava está como muy difícil salir de nuestros hogares.
Y se da en muchos contextos, ¿no? Y se da en muchos contextos, en muchas redes, en muchos entornos. Es más de un contexto, no se da en un único lugar, hace tiempo que no se da. Esto vuelvo a decir, no es de ahora, es que hace tiempo se rompió la idea de un único lugar donde se aprende, ¿no? Y si voy a la otra diagonal, que es un poquito más compleja, la voy a ir recuperando, ¿no? A lo largo de esta charla, lo que tienen las redes, lo que tiene Internet, es que su ser, su razón de ser, es una razón de ser horizontal. No hay jerarquías. Si uno se fija en las páginas web, o uno recorre, o uno navega, lo que ve es que los enlaces que se ponen son arbitrarios, ¿no? Y que lo que se va generando es una asociación entre ideas, no necesariamente una comprensión de las ideas. Hay una ruptura de alguna manera, esto yo lo vengo diciendo, quizás ya me lo escucharon, pero para mí es sumamente importante, una ruptura del eje disciplinar epistemológico, tal como nosotros nos formamos. Nosotros, nosotras, probablemente muchos de los que están acá, nos formamos con una idea epistemológica muy fuerte, disciplinar, en la que había una jerarquía clara entre los conceptos. Esta jerarquía hace tiempo está licuada y hace tiempo hay más asociación que comprensión. Tenemos que ver qué queremos hacer, ¿no? Tenemos que ver si queremos ir hacia un proceso de comprensión. Y por otro lado, una idea muy importante bueno, acabamos de sacar un libro sobre aprendizajes y hay un artículo entero sobre el tema de regulación, de autorregulación, es cómo generamos procesos de autorregulación que le permitan a los estudiantes, a las estudiantes, darse cuenta de alguna manera esto que estaba invisibilizado como proceso, de sus propios procesos de construcción del conocimiento y ponerlos en juego, no solo por la autonomía, que hoy es un bien preciado, les quiero decir, sino también por la posibilidad de devolverle al estudiantado su propio proceso de construcción del conocimiento, cuáles son las estrategias que usa para aprender, y de esa manera ayudarlo a aprender permanentemente, ¿no? Después cualquier cosa vamos a ir volviendo a estos conceptos y me van a ir diciendo. Algunas, y voy a separar habilidades de primer orden de meta habilidades, y voy a ir con esto después a la gamificación. Algunas habilidades que tienen que ver hoy con habilidades blandas, ¿no? Lo que se llaman estas habilidades de pensamiento que son transversales, que no son solamente de una disciplina, pero que podrían especificarse en relación con contenido disciplinar, tienen que ver con las tecnologías. Y estas habilidades, estoy hablando solamente de algunas habilidades que tienen que ver con las tecnologías y trascienden un poco el marco disciplinar, pero por supuesto que después las podemos bajar a marcos disciplinares con las preguntas que me hagan, tienen que ver con el pensamiento lógico y estratégico, con lo comunicacional, con lo creativo y con la experimentación y con la colaboración. ¿Por qué? Porque muchas de las herramientas informáticas que usamos tienen una lógica. Yo digo y vengo también sosteniendo, no son neutrales, portan modelos por supuesto corporativos, portan modelos también pedagógicos, portan modelos de distinto tipo, y promueven en general pensamiento lógico, el pensamiento estratégico, pero también asimismo pensamiento creativo, ¿no? O comunicacional. Esto que les decía del multiformato. Si nosotros forzamos, si nosotros invitamos, para no decir forzamos, de alguna manera a que nuestros estudiantes se expresen con cuadros sinópticos, con un podcast, con una infografía, con lo que fuera, estamos favoreciendo, fortaleciendo también la creatividad, ¿no? Y procesos de síntesis diferentes, frente a este problema de una asociación horizontal, jerarquizar, sintetizar, son competencias que son relevantes hoy por hoy, ¿no? Y por último, en esta primera capa de habilidades, las que son de experimentación y colaboración. ¿Por qué digo experimentación? Yo estoy trabajando en el diseño de videojuegos y como si hay alguien acá que desarrolla tecnología sabe que Cobo lo llamó fracasos inteligentes. Tenemos un montón de historias en las que ensayamos y erramos, ¿no? Y muchas cosas nos va bien y vamos viendo qué nos va bien, pero si no hay experimentación, no hay avance, ¿no? Con lo tecnológico. Y yo pienso que esto mismo es didáctico, ¿no? Si no experimentamos una clase distinta, si usamos los entornos virtuales mínimamente o solamente con lo que los entornos virtuales nos proveen, estamos usando muy poco, ¿no? O estamos experimentando muy poco. Y me gusta decir que hay una incomodidad creativa que nos lleva a experimentar, ¿no? Y a pensar procesos de colaboración.
¿Por qué también hablo de la colaboración? No solo por la idea de inteligencia colectiva, ¿no? que es tan vigente, sino porque hay algo que me gustó muchísimo dentro de lo poco que, que no sé, me gusta de esta pandemia, es que salimos a dar recursos, salimos solidariamente, salimos a ofrecer charlas como esta, pero también la gente empezó a compartir mucho de lo hecho, muchas experiencias, ¿no? Y esta trama de colaboración me parece que es de las cosas más maravillosas que nos pasaron estos últimos días. Voy a entrar en dos herramientas. Yo iba a hablar solo de gamificación, pero voy a hablar también un poquito de transmedia, porque me parece que puede ser interesante. Que para mí son inspiradoras. Quiero decir que cuando hablo de gamificación, no estoy hablando, esta es una imagen de un videojuego creado, ¿no? Por mí, por Verónica, que es mi socia. No es la idea de solamente el videojuego como videojuego, sino y es la de capturar algunos rasgos que estos objetos de la cultura nos traen para repensar la enseñanza. Yo quiero hacer ese ejercicio. No es que voy a tomar el videojuego por el videojuego, sino que voy a capturar rasgos de estos videojuegos. Así como dije que los escenarios inmersivos, ¿no? Bueno, voy a capturar rasgos de los videojuegos que nos ayudan a pensar la enseñanza. ¿Qué tienen qué tienen los videojuegos? Este es otro videojuego, ¿no? Que pensamos que es una ciudad en la que vos tenés distintos desafíos y a medida que avanzás y tenés seguidores y podés ir pensando soluciones distintas, proponiendo soluciones distintas. Una es una escuela sin rampa, otra es una biblioteca que se quema, otra es una plaza sin árboles, etcétera, etcétera. Y vas reclutando gente para las misiones. ¿Qué tienen los videojuegos como rasgos? Tienen una historia, tienen una historia. Las historias en general las dejamos para jardín y nos olvidamos de contar historias. Brunner, ese maravilloso pedagogo, psicólogo cognitivo, nos enseñó que vivimos gracias a las historias, y también Jackson en las narrativas que toman, ¿no? Tienen una historia. Imagínense que yo hoy pudiera contar la historia de Misiones y las cataratas sin agua, y cómo podemos volver a que esa sea una maravilla del mundo, y entonces a partir de esa historia tenemos desafíos, y esos desafíos tienen que ver con cuestiones geográficas de geolocalización, cuestiones políticas por Brasil y las represas, cuestiones de entender por qué Misiones, si yo fuera de Misiones, digo, no estoy poniendo un ejemplo o porque me interesa. Entonces tiene una narrativa que conlleva desafíos. Esos desafíos se piensan como niveles. No sé si alguna jugó. Que esos desafíos y esos niveles, lo que para mí es interesante, que en general pueden ser interdisciplinarios, ¿no? La idea de la gamificación es realmente interdisciplinaria, tienen tres cosas interesantes. Los desafíos se pueden pensar como trayectorias, y uno piensa en cuando juega, no pasa de nivel hasta que no domina. Yo no paso el nivel 2 si no domino el 1, ¿no? Y en el sistema educativo pasamos de nivel aún no dominando tantas cosas, ¿no? Entonces, imagínense que yo pudiera tener desafíos que estén a mi nivel, ¿no? Lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo, que yo pueda cumplirlos y que una vez dominados pueda ir haciendo una trayectoria de desafíos. Esto no es abstracto, yo lo armé en una estrategia de formación docente donde les presenté 3 desafíos, cada uno podía elegir por dónde arrancar, eran algunos más simples, otros más complejos, y de acuerdo con los desafíos que elegían, la trayectoria formativa que hacían. Por supuesto, no hacen todo, eligen, pero no está mal también aprender a elegir, ¿no? Y en todo caso, si se perdían algo, en otra ocasión podían volver a hacer otros desafíos, ¿no? Y lo que tienen son los logros. Cuando yo logro algo es maravilloso. Voy acá, ¿no? Los desafíos tienen niveles, y estos logros tienen que ver con lo que McGonigal y quienes trabajan en videojuegos denominan el triunfo épico. Esa sensación de triunfo es única. Yo no sé, yo juego, ¿no? Yo juego a millones de cosas, mis hijos me cargan porque a veces, ahora me enganché con preguntados, antes estaba con Candy Crush, estoy siempre con algún jueguito, pero la sensación de ganar un nivel, ese triunfo épico, es emocional. ¿Cuántas veces tenemos esa sensación de triunfo épico en nuestro recorrido educativo? Pocas. ¿Cuántas veces tenemos la autoestima alta porque logramos algo en el sistema educativo? Pocas.
¿Cuántas veces sentimos que no estamos estigmatizados, que tenemos autonomía, que puedo seguir mis intereses, que logro además habilidades, que puedo trabajar en equipo? La comunidad gamer es un ejemplo enorme, enorme, de una competencia colaborativa. Es algo raro, compiten, ganan millones. Además, quiero decir que es una industria que mueve millones, pero además colaboran. ¿Por qué? Porque se filman, porque trabajan en equipo, porque se filman jugadas. Hay algo maravilloso en esa comunidad de práctica, ¿no? Entonces trabajamos con trayectorias, trabajamos con la idea de aprendizajes distintos, con un triunfo épico, con niveles que son alcanzables, y quizás no llegue al nivel 3, pero puedo decidir que hasta el nivel 2 se aprueba la materia, ¿no? Y de alguna manera lo que hacen es transformarnos, porque nos dan un montón de energía, de emociones, cosa que hoy está muy difícil también, ¿no? Conjugar lo emocional, lo cognitivo, lo epistemológico, lo didáctico, lo cultural, en una herramienta, ¿no? Que captura, vuelvo a decir, no es que todo tiene que ser gamificado, pero quizás algo, ¿no? Que nos ayude a pensar. Esto no estaba en el libreto, pero quise incluirlo porque es otra estrategia, ¿no? Que es la de transmedia. Este es un ejemplo de un curso que di con dos colegas, Bettina Lippenholz y Mariana Ferrarelli, de transmedia, que se llamó El hombre codificado, en honor a Bradbury y el hombre ilustrado. Trabajamos el tema de los tatuajes. Lo que tiene transmedia es que parte de la idea del prosumidor, de estudiantes, docentes que no son solo consumidores, sino que producen conocimiento. Transmedia es contar también una historia en distintos entornos. Cuando estaba en CITEP, y después, bueno, dejé CITEP, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBAC, desarrollamos 36 coronas. Les invito a mirar 36 coronas. Es un curso que articula escuela media con universidad de pensamiento matemático. Se puede hacer transmedia sobre pensamiento matemático. Se puede hacer transmedia para comprensión lectora. Otro ejemplo, Ultimátum de CITEP. ¿Qué tienen? Son historias no lineales. ¿Por qué contar historias no lineales? Porque hoy nuestros jóvenes no tienen una linealidad de pensamiento. La linealidad didáctica que nosotros tenemos no condice con la linealidad que queremos transmitir, porque ellos rompieron esa linealidad. Entonces, Transmedia nos permite otro recorrido que tiene que ver con, y que nos lleva a habilidades de segundo orden, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la ruptura de la linealidad, con el estudiante como prosumidor, con la idea, ¿por qué prosumidor? Porque uno cuenta una historia, pero hay expansiones, ¿no? Uno puede elegir una trayectoria de esa historia y seguirla expandiendo, ¿no? Y hacer su propia historia de esta historia. Hay ejemplos, si después los googlean, están estos de 36 coronas y Ultimátum que hizo el CITEP de la Universidad de Buenos Aires, o El hombre codificado, Ciudades invisibles. Hay mucho también que empieza a trabajarse para formación docente, ¿no? En transmedia. Y esto nos lleva a habilidades más profundas, ¿no? Estos usos de la tecnología nos inspiran para estrategias un poquito más profundas. Voy a ir con esto cerrando la presentación para cumplir con una media hora de trabajo y que haya preguntas, ¿no? Que es lo más lindo de estos encuentros, y volver a verles las caras, porque no veo ninguna. Las habilidades de segundo orden tienen que ver con la autorregulación que les decía, o con la metacognición, con la posibilidad de hacer visibles los pensamientos. Cuando uno, por ejemplo, juega, va recorriendo los niveles, o va viendo qué pasó, qué sucedió, las huellas del trabajo realizado, tienen que ver con un pensamiento o con un aprendizaje más profundo y más duradero, y con la posibilidad de transferir más a lejano plazo, ¿no? Que son los temas de aprendizaje más difíciles. La transferencia a lejano plazo es lo más difícil de lograr, porque en general, cuando estamos en el sistema universitario, vieron que uno dice, uy, pero che, no aprendiste nada en estadística 2, y me olvidé la mitad, o sea, no hay posibilidad de transferir, ¿no? Y quizás, vuelvo a decir, los aprendizajes no se dan en el momento en que estamos cursando estadística 2. Quizás en estadística 4 entendí función cuadrática, digo cualquier cosa, ¿no? O entendí algo que es anterior, ¿no? No hay linealidad en el aprendizaje, ¿no? Queremos una linealidad también didáctica que ni la tecnología ni los aprendizajes están teniendo, ¿no? Y bueno, me parece que eso es todo como para empezar a dialogar, ¿no?
Bueno, mientras tomo agua, invito a que me hagan todas las preguntas, todo lo que quieran saber. No vi, no vi los chats, así que invito a Carolina o a alguien que me ayude a responder Sí, preguntas. ahora les voy a habilitar para que puedan hacerte consultas directamente. Algunas ya pudieron mandarlas al chat eh, general. Empiezo por alguna que vi, empiezo por la Dale. última que vi y recuperar las anteriores, la de Carolina, que es, quisiera que comentes qué modificaciones trae la virtualidad a la grupalidad en el aula. Me encantaría poder contestar esa pregunta con buenos ejemplos. La realidad es que, ¿por qué me llegan a mí privado? No sé. ¿Están escribiéndome a mí privado? Eso no sé. En realidad estamos recibiendo todos los anfitriones nada más, no se ven. Bueno, listo. Listo, entonces digo bien la pregunta. Esto de la virtualidad a la grupalidad. Lo que quiero decir es, primero que no quiero ser crítica, pero vi poca estrategia grupal en la pandemia. Pareciera como que nos olvidamos que los chicos están solos, los estudiantes y las estudiantes. Se trabajó mucho en un modelo 1 a 1 de un estudiante por docente, ¿no? Digo, no una computadora por alumno. Me duele esto, porque es cuando más se necesitan, ¿no?, las estrategias grupales. ¿Por qué? Porque están solos, están solas. ¿Y qué nos importa si uno hace más y uno... siempre como docentes, y perdón, voy a ser muy crítica, pero quizá porque lo padecí en carne propia con mis 3 hijos, ¿no? 2 en la universidad y 1 en la escuela secundaria. Cuanto más necesitaban los chicos y las chicas estar en contacto, hacemos mucha cuestión o mucha incidencia en que yo quiero ver que aprendió, a ver qué aprendió realmente, ¿no? Y hubo como una tendencia muy fuerte de tener que garantizar esos aprendizajes, y cuanto más individual y con sistemas de proctoría, ¿no?, o de identificación visual del usuario, incluso Safe Exam y un montón de herramientas que Moodle inventó para tener exámenes seguros, ¿no? Y chequear honestidad, de no plagio, no copia, no sé si saben, pero hay un montón de plugin ahora de Moodle como para esto. Nos olvidamos la necesidad gregaria que hay de mantener el espacio grupal y que aprendan con otros y con otras. Y en todo caso, esperar un poco y a ver qué aprendieron, porque la verdad es que es un contexto muy difícil para ver qué aprendieron, ¿no? Tampoco nuestras clases son iguales. Por más que hace años, yo me dedico hace 30 años a la tecnología educativa, este cuatrimestre de la Facultad de Filosofía y Letras con mi equipo, que es Mariana Maggio, es un lujo el equipo que tenemos, nos costó sostener el cuatrimestre. Nos costó porque estábamos en nuestras casas, porque estábamos todos angustiados. Yo atravesé una operación, como pueden ver, o sea, nos pasan otras cosas en la pandemia. Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros estudiantes, por qué garantizar esto de que aprendan solos, ¿no? Entonces me parece que nos olvidamos de la grupalidad, Carolina. O sea, la virtualidad no trae modificaciones porque no sabemos trabajar la grupalidad en lo virtual. Entonces, primero preguntaría, ¿cómo pensamos que podemos mejorar lo grupal en la virtualidad, para que después haya una transferencia de lo virtual a lo presencial si es que la queremos? Pero yo esa pregunta no te la puedo contestar porque vi muy pocas buenas experiencias de trabajo grupal con lo virtual. Lo digo muy crítica, lo digo con dolor, lo digo con angustia de madre y de educadora. Vi muy poco trabajo, muy poco ejercicio de pensamiento puesto al servicio del estudiantado para que no esté solo, para que no esté aislado, para que tenga compañía, para que tenga un seguimiento de sus procesos de aprendizaje. Bien. Hay muchas más preguntas, sigo, ¿no? Sí, Carolina, dale, te dejo a vos. Ahí Noelia te escribió varias preguntas y a su vez les digo a la gente, si alguno quiere hacer alguna pregunta o verbal, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono, ¿saben? Sí, voy a tomar mientras tanto, la de María del Carmen Maurela, quien conozco además, y tengo el cuadradito de ella enfrente, así que la saludo. ¿Cómo te va, María del Carmen? Y me interesa mucho la pregunta. Ella dice, se me fue, por favor, este chat. Estamos trabajando con competencia en ingeniería, se adapta totalmente a gamificación por lo que contaste, no sé si es una pregunta o no. Yo sé que ingeniería avanzó recontra bien con el tema de las competencias, para mí se adapta muchísimo.
trabajar el tema de gamificación, hay que pensar cómo y en cuáles competencias, pero sí, justo que ustedes tienen un mapa de competencias, habría que ver cómo se articula. Para mí es el momento de articular. Ingeniería, si puede hacer un cambio, genial. No sé cómo es en la UTN, pero la ingeniería de la UBA lo que hace es expulsar a los estudiantes. Así que si logramos que la gamificación incluya a los estudiantes y les permita permanecer en el sistema educativo y recibirse, es bienvenida, ¿sí? O sea que para mí hay que hacer un ejercicio de combinar. Estoy dispuesta a pensarlo con ustedes, si les interesa, todo lo que sea para que sea inclusivo, para que logremos que nuestros estudiantes terminen las carreras. Estoy dispuesta a hacerlo. Karina, te cuento que María del Carmen pertenece a nuestra facultad regional, así que tenemos la ventaja de tenerla con nosotros, ayudándonos no solamente a aplicar todo lo que tiene que ver con competencias, sino capacitándonos a través del sector en donde ella está liderando, que es el área de planificación, planeamiento académico, a capacitarnos para sí trabajar en lo grupal, para sí trabajar en lo aptitudinal, para así poder aplicar todo lo que nos fueron enseñando en los últimos 2 años acerca de competencias. Así que buenísimo, buenísimo. ¿Tenés más buenísimo. preguntas en el chat? Sí, acá quiero tomar una que es cómo se relaciona el aprendizaje justo a tiempo con la pedagogía y el interés del alumno, cuáles son las habilidades de segundo orden. En realidad, el aprendizaje justo a tiempo es algo que lamentablemente no se relaciona específicamente con la enseñanza, porque se da en el momento en que el alumno puede aprender o hace ese famoso aprendizaje. Nosotros podemos promover o podemos dar muchas estrategias, pero no siempre, y esto lo sabemos, hay relación directa entre lo que enseñamos y lo que se aprende, ¿no? Muchas veces enseñamos y no aprenden, o sentimos que enseñamos y no aprenden, y muchas veces aprenden a pesar de los docentes, ¿no? Pero a veces se da ese maravilloso milagro entre que enseñamos y aprenden los estudiantes, y eso es cuando les damos más de un camino para esto, ¿no? Porque no todos aprenden de la misma manera, y nosotros no siempre sabemos qué es lo mejor para cada estudiante para aprender. Entonces, si tuviéramos ese mapeo, que es difícil de hacerlo en la masividad, ¿no? Si yo tengo 300 alumnos, eso es muy difícil, salvo que haga un Google Form con algunas ideas y yo tengo un mapa de clasificado, ¿no? De cómo aprenden los estudiantes, es más complejo, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Por eso la gamificación es buena, porque yo puedo plantear distintos desafíos y esos desafíos tienen que ver con cosas más simples y cosas más complejas, y decir, bueno, quizás hay alguien que es muy rápido y está mucho más avanzado y podría avanzar más rápidamente, ¿no? Entonces le doy la posibilidad también de una diversidad de estrategias, diversidad cognitiva. Las habilidades de segundo orden son metahabilidades que se logran a lo largo de toda una carrera, ¿no? Pero tienen que ver con, les devuelvo la pregunta en espejo, ¿no? Cada uno sabe cómo aprende, qué le es más fácil para aprender. Vieron que hay gente que se acuerda más porque lo ve, otros porque lo escuchan, otros porque repiten 50 veces hasta que les entra, otros porque yo tengo una hija que se hace canciones, porque no se acuerda si no se hace las canciones de las cosas, y entonces vos la ves así y está estudiando. Entonces, bueno, cada uno aprende de otra manera, ¿no? La autorregulación, o lo que yo les decía de los procesos de metacognición, tiene que ver con una disciplina que uno va adquiriendo a lo largo de la vida escolar, universitaria y también como docente, que es ¿qué hago mejor? ¿Cómo aprendo mejor? Y esto ayuda mucho, y en lo virtual ayuda más, porque vos les podés ayudar a decir, para quienes les es más fácil, les doy este cuadro sinóptico, o una infografía, o un texto, entonces les das esto que yo decía de los distintos formatos, porque la realidad es que si queremos ser inclusivos, incluso también hay un tema de accesibilidad visual para personas con discapacidad. Se está estudiando mucho los temas de cómo hacer inclusivas nuestras aulas virtuales, ¿no? Entonces, dar más de una posibilidad para generar las habilidades que son de segundo orden, que tienen que ver con la metacognición, con la autorregulación, es cómo sé cómo aprendo, ¿no? Y lo pongo en juego. Esa es otra de las ideas, ¿no? A ver, mientras tanto, si alguien quiere hablar, yo sigo leyendo las preguntas, pero si alguien quiere hablar, es bienvenido, bienvenida. ¿Cómo se aplicaría eso a elementos de investigación operativa en TUP? Esta, la verdad, es que no la entendí.
Así que Darío, te invito a que me expliques qué es TUP, que se basa en simulaciones matemáticas y programación lineal. ¿Está Darío por ahí? Es tecnicatura universitaria en programación, pero es algo muy específico. En todo caso, después lo charlamos con él. Creo que después viene una pregunta también de él, que es un poco más general, que puede servirles a todos. Dale, igual a mí me gusta esto de las simulaciones, porque trabajé mucho en mi investigación con simuladores, así que después lo dejo a Darío que hable. ¿Qué estrategias recomienda para incentivar y sostener lo inmersivo? Bueno, esta es una pregunta que me encanta, ¿no? Pero lo inmersivo también fue algo casi obligado en la pandemia. ¿Por qué lo digo? No sé si a ustedes les pasó, a nosotras nos pasó con la materia que dictamos en la facultad. Nosotras tuvimos que elegir contenidos, no pudimos dar todos los contenidos. Está difícil dar todos los contenidos, no sé si alguien pudo y darlos bien y en profundidad, no sé, soy la primera en buscar la reacción y aplaudir, ¿sí? Yo no pude hacerlo porque la realidad es que uno da menos contenidos. Entonces, lo inmersivo tiene que ver con algo difícil en el sistema para nosotros como docentes, que es elegir contenidos e ir a la profundidad. En general, nuestro sistema, también en la universidad, tiende a una cuestión de dar muchos contenidos, no pocos en profundidad, ¿no? Queremos dar y abarcar millones de contenidos. Y esa superficialidad, porque de alguna manera es una decisión curricular, extensión o profundidad, lleva a que sean menos inmersivos. La inmersión tiene que ver con la profundización. Entonces, si yo ya decido dar menos contenidos y los doy en profundidad y los voy dando con capas, estoy haciendo un proceso inmersivo. O sea, voy dando el mismo contenido y vuelvo a dar el mismo contenido con otra capa y vuelvo a dar otro contenido con otra capa. Eso ya genera una inmersión, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, no sé, digo de la serie, ¿no? Serie TUP 1, TUP 2, TUP 3. O sea, lo que digo es, voy en capas, ¿no? Entonces, eso es inmersivo. Va en detrimento de la extensión. Pero en algún momento, como carreras, vamos a tener que ver cuándo optamos, ¿no? Por extensión o profundidad, o qué podemos profundizar y qué tiene que ser extensivo, ¿no? Es otra de las cuestiones que son curriculares y que son de decisión profunda. Ingeniería avanzó mucho en las competencias, ahora habría que hacer todo ese trabajo de articulación en relación con los contenidos, ¿no? Porque las competencias sin contenidos está raro también, ¿no? Digo, en relación con los contenidos yo sé que lo vienen pensando, pero esta es una decisión muy curricular, de extensión o profundidad, o de qué hago en un ciclo, qué hago en otro, o sea, hay todo un trabajo ahí para hacer de articulación con las competencias. Oh, te tomo la palabra, soy la secretaria académica de la UTN, estoy trabajando con la... Bueno, sí, tómame la palabra, Liliana. Hay que hacer ese trabajo de articulación, competencias y currículum. Algunos juegos interactivos en clases sincrónicas. Bueno, yo uso, bueno, está el Kahoot, que seguramente lo conocen, EducaPlay, que tiene un montón de ruletas y cosas. Yo uso el Genially, que tiene un montón de quiz para hacer choice y distintos tipos de quiz. Y también hay sistemas de votaciones, como Mentimeter, bueno, hay un montón de herramientas que se pueden usar lúdicas para encuentros sincrónicos. La ruleta, yo una vez la usé una ruleta que era como A, B, C, D, y en cada cosa tenían que hacer otra cosa. También usé una sala de escape, creé una sala de escape en Genially, sobre videojuegos, sobre el tema videojuego, que la sala de escape, ay, a ver si la tengo a mano, se las muestro. Pero me parece que mientras tanto yo la voy a buscar y se las voy a mostrar. Una sala de escape que me llevó un montón de tiempo armarla, les quiero decir. Pero bueno, estuvo buena después hacerla. Esas también son estrategias que se pueden, o cosas que se pueden hacer. Mientras tanto la voy a buscar y para algún momento se las voy a mostrar. Genially tiene un montón de cosas. Yo la fui indagando y tiene un montón de cosas. Mientras tanto, si alguno me lee las preguntas, genial. Eso, dice, una de las preguntas dice, ¿cómo se relaciona el aprendizaje justo a tiempo con la pedagogía y el interés del alumno? Sí, es un poco, creo que lo contesté, que tiene que ver con que nosotros como pedagogos lo que tenemos que hacer es favorecer distintas estrategias, pensando que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, ¿no? Ahora, H5P es otro buen recurso, cierto, Pablo.
Entonces, lo que yo digo es, no, a ver, la gamificación está buena para algunos y quizás para otros no, ojo, o sea, lo que hay que hacer es variar, y algunos necesitan un texto, u otros necesitan, yo también hago mucho audio, ¿no? La línea de podcast a mí me gusta, ¿no? De ir como recapitulando lo que pasa a través de audios, ¿no? Eso también es algo que se puede hacer. Bueno, eso digo, ¿no? Buscar distintas estrategias. Lo que sí no va es la estrategia única, ¿no? Y me parece que, bueno, que depende de nosotros cómo queremos romper la idea de linealidad. Vuelvo a decir, la linealidad está rota, ¿no? Está rota ya desde las tecnologías, está rota desde los aprendizajes. Los que rompemos menos somos nosotros, ¿no? Los docentes. Pero la linealidad realmente está rota. Entonces hay que buscar estrategias pedagógicas que además anclen con las trayectorias estudiantiles, digo, ¿no? Y con los intereses estudiantiles y con nuestros intereses curriculares, ¿no? Tenemos que pensar qué nos interesa también que aprendan. Y otra vez, tenemos que definir o decidir que no podemos enseñar todo, ¿no? Que tenemos que elegir y que lo que elijamos sea en profundidad. Ahí encontré la presentación. Así que mientras tanto, mientras me hacen otra pregunta, voy a ver si puedo compartir la pantalla a lo que armé. Es un ejemplo, y tampoco es que wow, pero estoy orgullosa que lo pude hacer. Fíjense, tiene como la gráfica del videojuego y tenía esto, ¿no? El menú, son los juegos de arcade, ¿no? Los juegos viejos. Entonces yo tenía la introducción, año 2084, 100 años después de 1984, Orwell, pero ya no es ficción, es realidad. Big Data, realidad virtual, inteligencia artificial, virus globales. Hay que salir de la caja boba. No es sencillo, tenemos que unir nuestros superpoderes y mostrar que el movimiento Tecnoedu, porque era para la facultad, ¿no? Y entonces tenías las misiones, tenías que elegir un personaje. Tenías que elegir si querías creatividad, imaginación, colaboración o empatía, y según eso que elegías, ibas recorriendo las misiones. Bueno, nada, y las misiones tenían a la vez jueguitos, ¿no? Por ejemplo, con niveles, qué tipo de videojuegos exploramos en la materia, bla, bla, bla. Bueno, esta se las puedo compartir, creo que la hice pública en algún lugar, pero... Bueno, eso, ¿no? Eso es un ejemplo de una sala de escape donde vas teniendo juegos, donde vas teniendo preguntas de lo que se aprendió. Bueno, la idea era que pusieran en juego aprendizajes, ¿no? Para salir y que pusieran en juego habilidades grupales, ¿no? Entonces un grupo tenía cada uno un personaje y tenían que salir de la sala de escape. Esa es una idea, un ejemplo, ¿no? Voy a ver si les pongo el enlace ahí, así lo tienen como para recorrer. Creo que está público. Ah, no, se lo puse a alguien solo, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver si puedo poner a todos. Ahí está. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, me perdí las 50.000 preguntas. A ver, ¿qué más? Aprovecho para comentarte, están presentes en la video, aparte de Liliana Cuenca-Plech, que es quien te habló, que es nuestra secretaria académica a nivel rectorado de UTN, está también el ingeniero Juan José Silva, que es secretario de planeamiento, que vendría a ser nuestra María del Carmen, pero a nivel rectorado. Está también nuestro secretario académico, el ingeniero Walter Morales, como por nombrar algunos. No alcancé a ver a todos, así que si hay alguno que me... Uy, me voy a poner más nerviosa. Ahí puse para quienes preguntan de matemática, creo que es Darío, pobre, ¿no? Que en algún momento habla Darío, así te veo en el cuadradito que estás. 36 coronas, quisimos romper la linealidad matemática, ese choque, hicimos este curso transmedia, que era sobre pensamiento matemático para darle, para la articulación entre escuela media y universidad, sobre todo pensando en lo difícil que es esta articulación para matemática. Se trabajó pensamiento matemático en distintos tipos de enigmas que tenían que resolver, y esos distintos enigmas tenían que ver con distintos aprendizajes en matemáticas, ¿no? No solo de álgebra.
Pero está bueno también que lo explores. Hay un tráiler y yo conozco a la gente de CITEP y en todo caso te puedo conectar si te interesa, para ver cómo rompieron la linealidad, pero además también cómo hicieron algo que fuera atractivo, ¿no? Porque no podías avanzar en el enigma. 36 coronas cuenta una historia, otra vez vuelvo a decir, es la historia lo que te atrapa, no es el pensamiento matemático. Las 36 coronas eran una herencia y eran unas hijas, una madre y un abogado que se peleaban por la herencia frente a la muerte del padre, ¿no? Y entonces, ¿quién se quedaba con la herencia? Era el enigma, el problema a resolver, pero para eso tenías que transitar una historia, y esa historia era narrada en distintos entornos, y esos entornos tenían que ver con distintos personajes que transcurrían en distintas redes, ¿no? Porque el abogado usaba Facebook, pero las hijas usaban Instagram, porque es un lenguaje más juvenil. Entonces, si querías alguna cosa, tenías que ir a Instagram, si querías otra, no estaba en un solo entorno, y tenías que ir resolviendo además desafíos matemáticos. Y a medida que ibas atravesando esos desafíos matemáticos, tenías más información para comprender la historia y ver quién se quedaba con la herencia. Pero fue tal lo que nos pasó. Yo estuve en el inicio, ¿no? Después yo dejé CITEP y siguieron el equipo, ¿no? Pero era que la gente se creía las historias y le escribía al personaje de Facebook como si fuera el abogado, ¿no? Vos bueno, no quiero reproducir por eran malas palabras, ¿no? Pero la gente se tomaba en serio, ¿no? Y el abogado era un personaje creado, ¿no? Pero eso tienen las historias, y eso también habla de la inmersión, ¿no? Cuando te metes en una historia, la inmersión también es meterte en una historia, ¿no? Y decir, bueno, me la creo, es creíble, es verosímil, ¿no? Y quiero que la herencia la tenga tal, y la gente opinaba, ¿no? Y bueno, era interesante, pero mientras tanto tenían que resolver, porque era para adolescentes, ¿no? Para estudiantes, tenían que resolver problemas matemáticos, ¿no? Bueno, eso. Darío igual sigue poniendo, ¿no? Que hay cosas. Sí. ¿Más preguntas? Te leo una pregunta más de María del Carmen. Si la UBA trabajó algo desde el diseño en romper con la linealidad disciplinar, con la no linealidad del aprendizaje, o solo está trabajando desde la estrategia. No, está trabajando desde la no linealidad total. En algunos casos, en CITEP, que es un centro chico. La UBA, a ver, hablar de la UBA es hablar de 13 facultades, 400.000 alumnos y de más de 28.000 docentes. No puedo dar cuenta de la UBA de ninguna manera, ¿no? Más o menos, digo, de una cantidad importante. Lo que sí tratamos desde CITEP, que ahora además tiene más visibilidad con la pandemia, porque la gente entendió el lugar, ¿no? de tener un centro dedicado a estrategias pedagógicas y tecnológicas, es justamente ayudar en cada una de las facultades a encontrar cuáles son las mejores estrategias, porque no son iguales para arquitectura que para medicina. O sea, hay una cuestión que se avanzó muchísimo, ¿no? En un diferencial o el uso de simuladores en medicina y en salud. O sea, dependiendo de cada facultad, la estrategia. Y en cada una se rompe distinto esa linealidad, porque no se puede hablar de una ruptura global cuando cada marco disciplinar y cada tradición, y en nuestros casos tenemos tradiciones mucho más duras y otras mucho más flexibles, hubo que hacer un trabajo fino ahí, ¿no? Y además quiero decir, bueno, por lo menos yo estuve 6 años, hubo una política que fue la de los UBATIC, que fue una inversión que la UBA hizo en proyectos, UBATIC, no UBASIC, no eran proyectos de investigación, los UBATIC eran proyectos de tecnología y enseñanza, y se daba dinero a las facultades y a las cátedras que querían innovar con tecnología en sus prácticas de enseñanza. Era como un concurso, ¿no? Que se hacía para ver cómo se conjugaba innovación y enseñanza, y eso cuando yo dejé el CITEP en 2016, ya estaba esta política, ¿no? Y esos son muchos años de gente que está buscando subsidios de innovación didáctica, que no es poco, ¿no? Que además se publican, se hacen ateneos, se difunden, o sea, entonces, bueno, otra vez, ahí entendimos que era innovar para derecho, que era innovar para ingeniería, que era innovar para medicina, y está bueno también eso, ¿no? Porque cada una rompe distinto la linealidad. No es lo mismo las ingenierías que mi facultad, que es filosofía y letras, ¿no? No es lo mismo. Adriana, ¿vos querés preguntar algo? Te veo como... No sé si me escuchan bien, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ah, bárbaro, bárbaro. No te podía escribir porque tengo una pequeña falla con una letra del teclado. Pero disculpa por ahí un poco mi ignorancia en términos pedagógicos quizás, pero vos hablabas
mucho, y yo he puesto algún acento en algunas cuestiones que tienen que ver más que con la enseñanza, con el aprendizaje, donde probablemente sí es cierto, el docente piensa el currículum, los contenidos básicos, si estos contenidos van más en profundidad o son extensivos, que es lo que vos comentabas y demás, pero yo me encuentro bastante sorprendida y gratamente sorprendida con algunas cuestiones tecnológicas de las experiencias próximas que hemos vivido, que tiene que ver cómo se ha debilitado esta relación asimétrica que siempre existió entre docente y alumno. Yo creo que se ha debilitado porque muchos de nuestros alumnos, de alguna manera, o por lo menos a mí me ha pasado en mi experiencia, me han enseñado también. No me han enseñado contenidos, no me han enseñado probablemente organización de algunas cuestiones que tienen que ver con el programa y todo lo que ya conocemos los dos. Me han enseñado a adaptarme a una lógica que ellos dominan. Y dominan mucho más que muchos de los docentes que hoy por hoy circulan por nuestras aulas. Entonces es como capitalizar fuertemente esto que ellos conocen y que de alguna forma también nos enseñan. Y hay otra cuestión que hablaste también de las metahabilidades, ¿no? Y de la metacognición, que para mí es muy también preguntarle a los alumnos si me podían describir cómo piensan cuando piensan y cómo aprenden cuando aprenden. Y fue una gran sorpresa porque sobre ese punto no habían reflexionado nunca. Entonces, ¿qué me quiere preguntar esta mujer? Más o menos así, ¿no? Y en esa descripción se hizo consciente algo que fue un mecanismo mental, o no sé cómo llamarle, que ellos mismos tomaran conciencia, reflexionaran, y se le facilitara una trayectoria. Es cierto que la masividad impide conocer a veces cómo todos pueden llegar a conocer, porque cada uno lo hace de diferente manera. Pero volviendo al punto, me interesaba mucho esto de la relación asimétrica que siempre existió entre el docente y el alumno, que de alguna manera con este sistema y estas formas de nosotros preguntemos al alumno esto de cómo aprendés cuando aprendés de esta manera que estás aprendiendo. Se me ocurre que abre toda una posibilidad y un camino muy, muy interesante de reflexión. No lo tengo muy armado, pero es como para meterle Adriana, un poco. yo creo que traes un tema que es, primero, muy valioso, que tiene que ver con hablar con nuestros estudiantes, y que no es obvio, ¿sí? Almodóvar tiene una película, Hable con ella, ¿no? Hable con ellos. Hay que hablar con nuestros estudiantes para entender cómo piensan, qué les gusta, o sea, son seres humanos, hay que hablar, hay que conocerlos. Sarrés, en su libro Pulgarcita, lo primero que dice es que antes de enseñar algo a alguien, hay que entender quién está sentado en nuestras aulas y hasta qué punto conocemos a quienes están sentados en nuestras aulas, cómo piensan, qué opinan y todo. Así que es excelente lo que estás diciendo. Por otro lado, hay otro texto que es de Perkins, que se llama Ser visible el pensamiento, que habla de esto que vos decís, ¿no? Cómo ayudar a ser visible el pensamiento de nuestros estudiantes, que de alguna manera les estamos dando un camino, un andamiaje, para poder aprender otras materias, ¿no? Y no solamente la nuestra. Y entonces eso es un gol también, ¿no? El tema de la horizontalidad, yo lo vengo pensando hace mucho también, ¿no? El tema de las jerarquías y todo. También hay algo en un punto que tiene que ver con lo que yo decía de lo horizontal, ¿no? Así como hay una horizontalidad en relación con las asociaciones que hacen en la construcción del conocimiento, hay una horizontalidad que se traspasó a la sociedad, ¿no? Pero también hay como una especie de una ruptura de jerarquías, o que hay nuevas jerarquías u otras jerarquías hoy, que ellos valoran distinto, ¿no? Esas jerarquías. Hay que estudiarlas un poco más, hay gente que está empezando a investigar ese tema, porque es un tema complejo, ¿no? Que es el tema de la autoridad, quién es la autoridad, dónde está la autoridad, porque para ellos a veces la autoridad es más Google que nosotros, ¿no? Entonces, los temas de autoridad, de jerarquía, son temas que no son sencillos, ¿no?
no son mis temas de investigación, con lo cual todo lo que te diga es medio banal. Sí conozco gente que está empezando a investigarlo porque hay que verlo, ¿no? En relación con los procesos de subjetivación y de identidad. Hay un montón de cuestiones ahí entramadas. Y me parece que son sumamente relevantes y que tienen que ver con esto, ¿no? Y si nosotros nos dejamos permear por los estudiantes y dejamos que nos aprendan, que aprendamos a aprender de ellos y hablar, ¿no? Yo digo, es freiriano lo que digo, ¿no? Es recuperar la palabra del otro. No es nada que no hayamos pensado alguna vez. Lo que pasa es que esa palabra alguna vez se perdió también. Dejamos de escuchar, dejamos de preguntar y empezamos a ser como casi oídos sordos. Y hay una vuelta necesaria a esa palabra, ¿no? Esa pregunta, esa pedagogía de la pregunta, esa pedagogía de las voces, de la palabra, porque creo que uno, y vuelvo a quizás un poco reiterativa, ¿no? Pero uno de los temas de esta pandemia es que necesitamos escucharlos también, porque están pasando otras cosas que impiden aprender, no solamente cognitivas. Entonces, justamente nos permiten otra vez, ¿no? Una alerta acerca de cuáles son las cosas que importan, y una de las cosas que importan es lo que vos señalás, escuchar, ayudar, escuchar profundamente, escuchar genuinamente, ver qué les pasa, ¿no? Recuperar las voces, recuperar lo que saben, recuperar qué les gusta, y entramarlo con lo que nosotros queremos enseñar, y mostrarles que eso que les gusta puede tener un matrimonio feliz con lo que queremos enseñar, que no está a veces alejado, ¿no? De lo que queremos enseñar. Es todo un trabajo que hay que hacer y que a veces no nos tomamos el tiempo, ¿no? Pero yo creo que no nos queda otra que tomarnos ese tiempo de escucha. Bueno, Karina, me parece que ya estamos abusando un poco de tu tiempo, habíamos quedado 45 minutos y ya estamos para 1 hora. Queremos agradecerte muchísimo por haber aceptado dar esta conferencia para nosotros. Seguramente vamos a seguir en contacto porque aprovechando esta oportunidad, y cualquier consulta que alguno de los participantes pueda tener y quiera hacerla, nosotros te la hacemos llegar para que bueno, puedan evacuar sus dudas. ¿Qué te parece? Sí, sí, totalmente. Y si quieren bibliografía o si quieren leer, bueno, todo lo que necesiten me dicen, saben que estoy. Ahí. Bueno, eso. Agradezco también, porque siempre para mí es un aprendizaje escuchar y bueno, y la oportunidad, Caro, de estar cerca, ¿no? Estando lejos. Cierto, y para Bueno, nosotros gracias. es muy importante. Te cuento que fue ante recomendaciones de personas que obviamente te invocamos, te invitamos a participar, y realmente es muy provechoso, es muy útil, más para nuestra universidad, que al estar embebidos en la tecnología nos viene muy bien, pero sé que hay gente que no es de la universidad tecnológica y también aprovecha y puede, de todos los niveles, como vos bien lo decías, esto no es algo de la universidad, es algo que hay que tomarlo en todos los niveles educativos. Y bueno, para mí fue muy enriquecedora tu conferencia, así que 1.000.000 de gracias. En el chat varios ya te pusieron las gracias, así que bueno, esperemos que próximamente tengamos, y ojalá el año que viene que volvamos a la normalidad y te podamos traer invitada acá a Resistencia.